les comento ya que vamos a ver un poco de futurología, obviamente también ciencia, investigación, va a haber también otro tipo de información. Para los que no me conocen, me presento. No sé cómo presentar esto. A ver. Un ratito. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Castro, soy médico, tengo estudios en medicina ocupacional, obviamente, trabajo acá en el instituto, en un área justamente de medicina del trabajo, pero también tengo algunos conocimientos de salud digital, de administración, soy curioso y de alguna forma hemos venido observando de cerca algunas de las tendencias que estamos viendo, que actualmente ya no son tendencias, son realidades. Y justamente este temita pienso que debiéramos conocerlo todos desde el punto de vista, esta vez, ocupacional. Esta es la ruta de la exposición. A modo de introducción, me gusta hablar siempre un poco de una serie que al menos ha marcado mucho desde mi niñez y que de alguna forma antecede a muchas de las cosas que estamos viendo. Luego hablaremos un poco de qué aspectos condicionan la naturaleza del trabajo, se habla del tema del futuro del trabajo per se, y finalmente, bueno, casi finalmente, un ejemplo del trabajo en salud, que es la experiencia directa que tenemos. Hablaremos de algunas implicancias en medicina y salud ocupacional y finalmente propondremos algunas conclusiones. Ok, entonces, a modo de introducción, bueno, desde ya están viendo una imagen interesante, ¿no? En la que actualmente, probablemente, muchos puestos de trabajo están siendo, ¿cuál sería la mejor forma de llamarlo? Estudiados por los reclutadores, en este caso probablemente psicólogos organizacionales, administradores, en función a cuál es el mejor perfil que puede tomar un determinado puesto de trabajo. ¿Ya? Y si se dan cuenta ahorita, esto también aplica no solo a humanos. A modo de introducción, me gusta hablar del Enterprise, ¿no? A los que probablemente pintan algunas canas. Esta fue pues una serie, pues, la que se vio acá en Perú, una serie que empezó a hablar de la nueva generación, ¿no? Al menos fue la primera que empecé a ver, que hablaba pues de la raza humana que trascendía ya en viajes del espacio y tenía la misión de explorar. Desde ya les comento, para los que probablemente no conozcan la serie, al menos no de sus inicios, de hecho, la tablet se empezó a mostrar primero en esta serie, antes incluso que se viera la famosa Surface de Windows o el iPad pues, de Steve Jobs. Y de hecho, también la computadora, se entiende, es una forma de inteligencia artificial, la computadora que daba datos al- a la nave, ¿no? Era una nave. Y también tenían androides, ¿no? Tenían entonces robots, ¿de acuerdo? Y todo esto convivía pues con el humano de forma armónica. De hecho, y hablando pues de medicina, hay aparatitos que de hecho servían para hacer una estudio, una investigación del estado de salud de las personas. Y en ese sentido se creó pues el famoso tricorder, ¿no? Se vio, aquí este por ejemplo se ve en la nueva generación, que incluso tenía capacidades regenerativas. Y de hecho sirve para que las nuevas generaciones empiecen a hacer sus pininos en el sentido de buscar alguna forma de herramienta práctica para hacer muchas de estas diagnósticos y probablemente tratamientos en sí, ¿no? ¿A qué voy? La ciencia ficción acompaña un poco a lo que estamos viendo en el día a día, hablando pues en enero 2026, ya acabando enero 2026. ¿Qué aspectos condicionan la naturaleza del trabajo? Aquí tenemos un tema que, si lo menciono, el tema generacional. Ah, probablemente, si hablé esta conferencia más o menos la primera vez en el 2018, 2021, perdón, eh, probablemente iba a decir que los millennials eran los que empezaban a tomar cargos directivos en las organizaciones. Actualmente comparten también espacios con los centennials, ¿no? Son justamente
esta generación Z, ¿no? Que empiezan desde el 97 y continúa pues hasta el 2012. Y ya viene luego la generación alfa. Entonces, ¿por qué es importante esto, no? Por ejemplo, si se dan cuenta, los baby boomers, ¿no? Que estamos hablando, probablemente a los que pintamos canas, los que han sido directores de hospitales, jefes de servicios, de departamentos, ¿no? Ellos se han formado pues en la resiliencia, ¿no? En el aprendizaje duro, en el aguantar las adversidades, ¿no? Y ser mentalmente fuertes para una vida dura, ¿no? Por eso que son generaciones que sucedían pues a una guerra mundial. Y luego diferentes características acompañan a las diferentes generaciones, obviamente con sus particularidades en diferentes lados del hemisferio. ¿Qué pasa actualmente? Y esto es una publicación que saca, si no me equivoco, McKinsey. ¿Qué pasa con la fuerza laboral de Estados Unidos actualmente? El 5% ya está siendo la generación Z, los millennials y generación X estamos siendo la principal fuerza laboral, ¿no? En Estados Unidos también. Y los baby boomers pues son los menos que se están viendo, ¿no? Casi ya no hay los tradicionalistas, ¿no? Que son incluso antes de los baby boomers. Y esto es importante porque las personas vienen pues con toda una cultura que llevan a las organizaciones. A mí me gusta hablar, cuando hablamos del centro de trabajo, me gusta hablar de organizaciones. Primer punto, entonces, las personas y su cultura. Segundo, el medio ambiente. Nadie puede decir que estamos pasando por unos momentos muy difíciles a nivel del clima, eh, calentamiento global y las diferentes características de los grandes desastres que estamos viendo en diferentes latitudes son una muestra de ello. Y esto es un condicionante muy importante también para las nuevas formas de realizar el trabajo. La geopolítica, ¿no? Estamos viviendo en una época muy compleja. A los que son un poco más cercanos saben que siempre estamos hablando de este tema en los almuerzos de sopas probablemente, y viendo pues cómo se juega el ajedrez político, que no es solo político, es socioeconómico, eh, es comercial, ¿de acuerdo? Es aranceles, es cerrar puestos de trabajo, crear nuevos. ¿De acuerdo? Así que el tema es crítico y probablemente alguna de la información que vamos a mostrar va a tener que actualizarse en función de estos nuevos cambios. Esto está apareciendo ya no mes a mes, sino semana tras semana. Así que actualmente probablemente sea uno de los más transformadores y condicionantes para el futuro del trabajo. La automatización es otro de estos grandes pilares. Este, por ejemplo, fue un video que se vio hace, si no me equivoco, inicios del año pasado o fines de 2024, donde se veía pues a un robot humanoide en este caso, diferentes tipos de robots, ya los industriales ya tienen más tiempo existiendo y conviviendo con el humano, pero este tipo de robot humanoide que tenía las características de, por ejemplo, pelar un huevo, ¿no? Incluso tenía, como ven a la derecha, el tema táctil, ¿no? Y un montón de sensores. Y esta era la primera de las versiones, si no me equivoco, de este robot que salió, el Optimus, del lado, pues, americano, ¿no? Los chinos están haciendo lo propio y no saben la cantidad de avances que están dándose a este nivel. Eh, sí, es bastante, bastante grande y rápido. Están creándose robots para cada necesidad física que pueda estar teniendo el humano. Y esto aplica también nuevas formas y nuevos probablemente puestos de trabajo. Y finalmente, pues el tema de datos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, la gestión de los datos, de la interoperabilidad de los datos, que llevan pues a la gestión de la información y finalmente el conocimiento. La inteligencia artificial es uno de estos grandes motores. Y todo esto condiciona la cuarta revolución industrial en la que ya estamos atravesando. Algunos dicen que es tan importante como el fuego, como la rueda, como el motor de combustión.
Yo pienso que va un poco más allá, incluso en el tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque finalmente ninguno de los otros grandes inventos humanos afectan tanto la realidad como la que estamos viviendo. Incluso podría sobrepasar, como dicen los expertos en la materia, incluso padrino de la inteligencia artificial, nos advertía, ¿no? Que tiene sus riesgos y debiéramos regularlo, ¿no? Vamos a hablar luego un poco más de esto. De hecho, siempre cerraba mis conferencias o las invitaciones que me hacían para hablar de estos temas, algún tema de salud digital, con este estudio que salió en Science. Miren, si se dan cuenta, dice 25 de marzo de 2017, ¿no? Y desde ahí ya se decía, ya se veía, pues, que las computadoras emprendían incluso a cooperar mejor que los humanos, ¿no? Desde ahí empezamos entonces a seguir el tema personalmente y los que conocen. De hecho, formamos ahí un foro que continúa hasta ahora y compartimos siempre información digital. Eh, Me gusta compartir esta imagen de este estudio porque eh, probablemente sea el gran reto que nos va a tocar vivir. ¿Qué se dice del futuro del trabajo? Esto, revisión entonces, data de 2017. Y aquí, por ejemplo, un estudio de la OIT de 2019 hablaba que grandes avances digitales de tecnologías de la información y comunicación crean nuevas oportunidades para empleadores y trabajadores. Sin embargo, el cambio climático, los cambios demográficos, aquí están las migraciones, por ejemplo, la organización del trabajo, los nuevos modelos de empresa, por ejemplo, crearán profundos cambios en el trabajo futuro, ¿no? Lo que estamos viendo ya actualmente. La demanda por puestos de trabajo cambiará. Algunos desaparecerán, otros serán diferentes a los que eran tradicionalmente. Y dicen que van a crearse muchos de estos. Acá se ven algunos de estos rubros donde eh, se espera pues calcen estos diferentes puestos de trabajo, ¿no? En las famosas cadenas de suministro global, ¿no? En la automatización a partir de los robots, en la economía del cuidado, ¿no? Que va más allá, que implica todos los servicios, de hecho, la economía GIC y los trabajos verdes, ¿no? Que probablemente sea el más esperanzador de todos los que vamos a mencionar a continuación. Ya en el 2021, McKinsey, que es una consultora de gestión de recursos humanos muy conocida, decía que uno de 16 trabajadores deberá cambiar de trabajo al 2030. Esto entonces iba a afectar a 100 millones de trabajadores. El trabajo se concentrará en trabajos especializados en el sector salud, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, del inglés STEM, mientras que trabajos de baja especialización se espera que disminuirían. ¿De acuerdo? Ojo, estamos hablando de 2021. Se hablaba de que incrementarían algunas categorías tipo comercio electrónico, inversiones en tecnologías verdes, servicios de salud para adultos mayores, mientras que otras, todo lo que tenga que ver con la venta de abarrotes, el trabajo de oficina, probablemente van a disminuir. En naciones desarrolladas, hasta un cuarto de la fuerza laboral podría trabajar desde casa, ¿no? De 3 a 5 días, en comparación con una etapa, pues, pre-COVID, ¿no? Este, ojo, fue una revisión que se dio justo en plena pandemia. Y el trabajo híbrido será frecuente, haciendo que las organizaciones cambien sus modelos operativos, en virtud de esta modalidad de trabajo que vino a quedarse. El balance entre la naturaleza del trabajo, la fuerza laboral del futuro y el lugar del trabajo modelarán entonces el futuro del trabajo, ¿no? La OSD hablaba que justamente también que la digitalización iba a remodelar al mundo. Ya hablaban de un 14% de trabajos en países que sabemos industrializados, que pertenecen a esta institución, ¿no? Podrían ser automatizados, ¿no? 32 parcialmente, pero 14% de estos trabajos automatizados, ¿no? Es un número importantísimo. Estamos hablando de países, pues, con alto PBI, con riqueza, industrializados. Los puestos de trabajo más físicos estarán en manos de trabajadores menos calificados, minoristas, manufactureros y de transporte.
incrementándose obviamente la preocupación sobre la calidad y estabilidad de los puestos de trabajo que se crearían. Entonces se hablaba de las personas deberán realizar adaptaciones a nuevos modelos de negocio, trabajos menos, eh, a nuevas formas de trabajo bajo nuevos estándares, ahí no es menos, es nuevos estándares. Los modelos de beneficios sociales, negociación colectivas, van a tener que replantearse, ¿no? O sea, te estás hablando que los sindicatos van a tener que eh, probablemente moldear la forma en que van a hacer sus negociaciones colectivas en virtud de las nuevas formas de trabajo que existirían. Y la calidad del trabajo se afectaría a nivel individual y de una organización, empresa, centro del trabajo, entidad. Este fue un estudio, si no me equivoco, en 2000, ¿cómo tengo ahí? 21, si no me equivoco, sí, 2021, ¿no? Donde hablaba pues de las diferentes ocupaciones más expuestas a la inteligencia artificial, ¿no? Se hablaba pues que profesionales de negocios, gerentes, científicos de las ingenierías, profesionales de la ingeniería, de las ciencias, ¿no? Y así, como conforme vamos bajando, ¿no? Profesionales, abogados, ¿no? Eh, Gestores de servicios, eh, profesionales de la salud por acá, ¿no? Podrían ser más afectados o más expuestos a la llegada de la inteligencia artificial, ¿ya? Esto se hablaba en 2021, la OECD. Consultoras como PwC planteaban escenarios, ¿no? Los calendarios empezaron entonces, desde la pandemia, a gestionar eh, caminos probables para las organizaciones, moldeándose a partir del 2030, ¿no? Y se hablaba de escenarios en relación a su fragmentación o integración y el individualismo colectivismo. Y en base a eso, por ejemplo, eh, personalmente pienso que la integración y más colectiva, ¿no? Sería un mundo ideal, ¿no? En este mundo verde, donde las compañías también se encargan del cuidado. Probablemente lo que estamos viviendo sea este mundo amarillo, ¿no? Donde el humano sigue prosperando, pero de manera individual, de una manera aún fragmentada. Y hay otros escenarios un poco más distópicos eh, que tienen que ver con esto, ¿no? La llegada de la tecnología, los movimientos demográficos, la urbanización, los cambios en el poder económico. Ojo, esta información era entonces del 2021. Y esto, pues, como les digo, se actualiza cada semana ahora, en 2026. Y obviamente, pues, los retos que nos trae el cambio climático. Y entonces, un trabajador de acá de esta publicación decía, ¿no? ¿Qué le vamos a decir a nuestros niños? Eh, que permanezcan alerta, ¿no? Que sigan aprendiendo y que, bueno, van a poder convivir en un mundo automatizado, semiautomatizado, ¿no? Esto se hablaba, ¿no? Por ejemplo, era una declaración de alguien de la India por allá del 2021. Eh, Se hablaba también, pues, de que algunas sectores, industrias eran más proclives a la llegada de la IA, otras menos proclives, eh, y que incluirían la mayor cantidad de personas comprometidas. Se hablaba también del trabajo verde, ¿no? El World Economic Forum, ¿no? El Foro Económico Mundial, hablaba pues de que era una forma, ¿no? De llegar a este mundo verde, buscar empleos verdes, y aquí, por ejemplo, los servicios, educación y salud serían probablemente los más importantes, buscando cubrir brechas de inclusión, movilidad social, eh, representando hasta ahora solamente el 1% del total de los empleos, ¿no? Entendiéndose que había una brecha, ¿no? Entendiéndose que había una brecha. Ok, también el Foro Económico Mundial hablaba pues de que para el 2030 se iban a generar nuevos puestos de trabajo en función del sector en el que uno pertenecía, ¿no?
Se esperaba la llegada del sector salud de 23 millones de nuevos puestos de trabajo, 21 millones en educación, cuidado 9,8, ¿no? Pero si se dan cuenta, agricultura, 11 millones, ¿no? 11 millones. Y otros, pues, que también en un número creciente. Ahora muchos de estos, que son los empleos verdes, probablemente sean los empleos del futuro y los vamos a sustentar a continuación. ¿Cuáles son estos empleos verdes? La agricultura, las personas que trabajan en forestación, ingenieros ambientales, profesionales de las ciencias, de la tierra, ¿no? De la vida, que se les conoce, entre otros, ¿no? Se hablaba también de que el trabajo remoto eh, era una estrategia importante para retener el capital humano, ¿no? El talento humano, más que capital, el talento humano. Y esto ya un poco más cercano a la fecha, si no me equivoco, 2024, 2023, de la CAF, hablaba pues que efectivamente, ¿no? El impacto de la automatización, la IA, en puestos de trabajo, en varias economías, sectores y tipos de organización, iba a impactar, iba a ser significativo, no homogéneo entre los países, y en Latinoamérica va a depender mucho de las características del mercado laboral. Lo que sí iba a exigir e iba a hacer que la fuerza laboral, o sea, nosotros, los que trabajamos, nos adaptemos a este nuevo entorno. Más recientemente, y esto pasó, esto en junio del 2023, ¿no? Aquí, por ejemplo, se empezaba a estudiar cómo la automatización, ¿no? podría afectar, la automatización y la IA podría afectar a las diferentes ocupaciones. Y aquí, por ejemplo, se puso el ejemplo de las personas que se encargan de las ventas, ¿no? Retail, el famoso retail. Eh, ya se habla entonces de no solo personas, sino se está hablando de capacidades de las personas que se buscan, que se estudian, se van a tratar de sistematizar probablemente para que la IA trate de poder hacer alguna de estas capacidades, ¿no? Sensoriales, físicas, cognitivas, sociales, de procesamiento del lenguaje natural. Muchas de estas ya podrían ser, con los modelos actuales de la IA 2026, ser trabajados tranquilamente por estas grandes modelos. Y interesante porque esta, por ejemplo, es una publicación de McKinsey, sí, de McKinsey, pero ya 2024, donde decían que para fines de 2023, estas primeras proyecciones optimistas que en 2050, 2040, ¿no? Si se dan cuenta todas las flechitas o todas las líneas grises, ¿no? Decían pues que en 2050, 2060 iban a llegar realmente los cambios, ¿no? Todos coinciden que estos cambios están viniendo muy, pero muy rápido y han venido a quedarse. Y han tenido que hacer ajustes. Acá, por ejemplo, ese es el futuro, el reporte, el futuro del trabajo, ¿no? Que creó en este caso LinkedIn, y hablaba pues de cómo los diferentes trabajos podrían ser afectados. Esto para el 2023. Ya el Foro Económico Mundial, en enero del año pasado, sacó este reporte, ojo, con información del 2024, donde mencionaba pues tendencias que iban a afectar los puestos de trabajo. Muchas de estas ya las hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, los esfuerzos incrementados en hacer inversiones para adaptar al cambio climático, ¿no? Por ejemplo, en agricultura, los que están en el sector de agricultura, quizás como médicos ocupacionales o enfermeras ocupacionales, psicólogos ocupacionales, trabajan para alguna de estas agroindustriales, estoy seguro que están viendo que en las gerencias están generando alternativas, planes estratégicos, operativos, actualizándolos mes a mes probablemente, para hacer frente a algo que está ya sobre nosotros. Y lo hemos mencionado como eh, condicionantes del futuro del trabajo. Alguno quizás que no lo hemos mencionado es el tema del envejecimiento de la población, ¿no? Especialmente en las zonas industrializadas. Este estudio es bastante interesante, ¿no? Habla pues también de algunas tendencias tecnológicas
eh, además de las que ya hemos mencionado. Es importante conocer también que los ingenieros están sacando el tema de nuevos materiales y compuestos. Y esto está revolucionando, pues, la parte de la redundancia, la ciencia de materiales. Y con esto, la industria, probablemente más barata, más resistente, más resiliente a los cambios que puedan darse. Ahora se habla de cuántica, ¿no? Biotecnología, ya es algo del día a día, ¿no? No me van a dejar mentir los compañeros con los que trabajo, siempre sale un nuevo paper, un nuevo estudio, ya sea en las revistas más reputadas, están trayendo algún nuevo avance en los campos de la ingeniería, medicina o en ciencias, ¿no? Ahora, no todos los países eh, van a ser impactados de la misma manera, ¿no? Perdón, va a depender mucho de las características de su fuerza laboral y muchas de estas, por ejemplo, miren, los japoneses están solitos acá porque tienen una fuerza de trabajo, ¿no? Bueno, eh, muy, pero muy mayor. Y esto es un problema, ¿no? Por eso los japoneses están tomando medidas desesperadas para que ellos tengan hijos y puedan venir también de otros países a hacer, pues, hacer crecer, pues, la economía. Japón ahorita la está pasando muy mal desde el punto de vista económico. No se está dando cuenta quizás mucho, o no está sonando mucho esto en algunos espacios, por lo que está haciendo pues Estados Unidos, ¿no? Estoy tomando solo algunos datos más o menos recientes, pero por ejemplo, este cuadrito nos hablaba de eh, muchos de los puestos de trabajo que van a crecer, miren, ¿no? A aparecer. Y si se dan cuenta, todos estos tienen que ver con las ciencias de datos, ¿no? Big Data, especialistas en inteligencia artificial, Machine Learning, software, eh, manejar el tema de los servidores, diseñadores de experiencia de usuario, Internet de las cosas, ¿no? Todas estas cosas que para muchos podrían ser bastante lejanos, implica pues el uso de computadoras, programación, software, eh, y como vemos hay una necesidad creciente de estos puestos de trabajo. Y de nuevo, ojo, esto hasta enero de 2025. Se veía pues que también iba a haber una reducción, ¿no? Se entiende que lo negativo es una reducción. Iban a impactar directamente, por ejemplo, en los trabajadores postales, en los cajeros, en la gente que hace diseños gráficos. Ahora lo estamos viendo en el día a día, uno puede crear un logotipo para su organización, ¿no? Dándole simplemente instrucciones a un modelo de lenguaje, ¿no? Secretarias, personal administrativo, se suman, entre otros, ¿no? Ojo, esto es parte de un estudio de una encuesta. Insisto que es hasta enero de 2025, y ahora les voy a comentar por qué, ¿no? Y acá decían, por ejemplo, que eh, la frontera de la interacción o de esta brecha humano-máquina, ¿no? Eh, versus la automatización versus, ¿a qué voy? Las máquinas con inteligencia artificial se potencian solas y hacen las cosas autónomas, sin intervención humana, versus humano-máquina. Y aquí vemos pues que, si se dan cuenta, lo que ha crecido más rápido es el uso único de la automatización. Es decir, del 22 a un 34% se ha visto que en estos países encuestados y en las industrias estudiadas ya no se ha necesitado la intervención humana en muchos de estos puestos de trabajo. En el caso de ser el humano aumentado, ¿no? De Hans Human, bueno, si nos quieren revisar un poco del tema, eh, vemos pues que se suma la interacción de la informática, de las biotecnologías, de la IA y de la robótica al trabajo humano, pero el crecimiento no ha sido tan grande como se preveía, ¿no? Y se proyecta pues estos crecimientos al 2030. Ojo, de nuevo, ¿no? Se ha visto pues que la inteligencia artificial impacta en todas las industrias, ¿sí? Miren cómo ha sido la llegada desde el 2016,
hasta pues el 2024 que fue el año pues donde se cerró el estudio, ¿no? Obviamente, en la misma informática, la tecnología, la IA es el quehacer diario. Pero miren, en educación, servicios profesionales, aquí entran probablemente los médicos, los ingenieros, los abogados, servicios financieros, ¿no? Probablemente sea un poco, eh, demora un poco más en llegar por el tema de bioseguridad, estoy ahorita especulando. Y otras que tienen otras características de trabajo, probablemente está llegando, si se dan cuenta, pero un poco más lentamente, ¿no? Aquí el sector salud siempre complejo. Y sé también eh, la automatización versus aumentación por industria, se ve pues que hay algunos espacios, porque obviamente la electrónica es la que lidera la rapidez de la transformación versus empresas, organizaciones como salud, donde se están implantando las nuevas tecnologías. Entonces, para aterrizar un poco todo lo que estamos hablando, pongamos el ejemplo de salud, ¿no? Para acelerar un poco la presentación, recordando pues que las áreas de trabajo sanitario son las aquí compartidas. Los que vemos pacientes estamos en la labor asistencial, ¿no? Hablando de los médicos, enfermeras, psicólogos, las personas que hacen trabajo de gestión, administración, políticas, ministerios, DIRIS, ¿no? En las IPRES, ¿no? Dirigiendo hospitales, ¿no? Están por acá. Los que hacen estudios, por ejemplo, acá en el instituto, ¿no? Los que hacemos ocupacional, ¿no? En las empresas, en institutos, en el sector público, privado, los que hacen docencia, investigación, ¿no? Diferentes tipos de perfiles de personal sanitario se ubican en alguno de estos rubros. Pero hay que entender que las organizaciones de salud están cambiando, ¿no? Eh, Antes el paciente eh, se atendía en silos, es decir, en espacios físicos donde el paciente iba a buscar los servicios. La tendencia ahora es que estos servicios vayan a la persona, incluso de manera preventiva. Acá hago un paréntesis, ¿no? Dos ejemplos concretos. Uno en la que, si no me equivoco, era un país europeo, ahorita no tengo Finlandia, si no me equivoco. Era una especie de casa, adaptada obviamente, ¿para qué? Para que el paciente pase por una especie de escáner que demoraba como 45 minutos, el paciente estaba pues, casi desnudo, pero se le analizaba pues desde el pelo, la piel, ¿no? A partir de fotografías, eh, se le hacían diferentes estudios de laboratorio, diferentes estudios de imagen, antropometría, y todo eso era sistematizado en data, y por modelos predictivos, después de esta sesión, se le citaba al paciente ya con un médico todavía humano, en el que le iba a decir, mira, ahorita como estás, tienes el riesgo tal, ¿no? Se hacían hasta estudios genéticos. Eh, y es un modelo bastante interesante que ya está funcionando en algunos países, todavía como una, estará probablemente. En China las cosas son diferentes, por ejemplo, en el grupo que les comentaba, compartimos que existen como que unas especies de cabinas de teléfono. Bueno, los que pintan años antes sabían pues que los teléfonos uno usaba pues una línea o fija, o sea, un cable que estaba en una esquina y podías llamar pues a otro cable que llegaba a una casa y así te comunicabas, ¿no? Pues, vía telefónica, vía cable telefónico. En este caso, no hay cables, pero existe sí la cabina donde ni siquiera el paciente, viene una persona interesada en cómo está su salud, pasa por diferentes tipos, hay un menú, ¿no? Donde tú escoges, quiero saber cómo está mi corazón. Empiezan ahí a hacer un cuestionario, probablemente hacer algunos exámenes auxiliares, por ahí el uso de sensores que están muy alentados en los chinos. Y a partir de ahí hacen una videollamada ya con toda la información sistematizada. Incluso ya listo para que el médico ponga simplemente check y te dice, sí, pues el paciente tiene ahorita predisposición a tener una hipertensión.
de tanto por ciento, ¿no? La recomendación es esta, y todo sistematizado, ¿no? O sea, esto es lo que estamos viviendo en el sector salud, que supuestamente, ahora estamos hablando de 2026, estoy hablando de información que hemos visto en diciembre de 2025 y enero de 2026, o sea, es muy reciente, al menos ha llegado esta información por los medios que revisamos, y los estudios, los papers, las noticias, pero es algo que ya estamos viendo, ¿no? Así que la transformación de la salud está llegando en los diferentes aspectos, ¿no? Tratamiento, diagnóstico, prevención, investigación, cadena de suministros, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ese es un mapa que en su momento publicó el Banco Interamericano de Desarrollo, con algunas de las startups que innovaban pues en Latinoamérica. Ya se hablaba pues de estas tendencias que ya no vamos a repetirlas, ¿no? Quizás aquí hablan, sí, algo nuevo sería pues el tema regulatorio, ¿no? Siempre pues se da primero el avance de la ciencia, luego la práctica probablemente, y luego finalmente se genera jurisprudencia, ¿no? Eh, lo bueno, haciendo un paréntesis, en nuestro país estamos probablemente casi bastante más avanzados que otros en el tema de legislatura. Y ya se hablaba pues que en la medicina pues ya se habían integrado para el 2023 la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, para el análisis de imagen, estudios de salud pública, eh, obtener información médica a partir de sensores, generar dashboards, operacionalizar toda la información clínica del paciente, historias clínicas electrónicas, o generar, por ejemplo, algún tipo de trial, ¿no? De estudio clínico, obviamente que incluya también modelos predictivos, ¿no? A partir de la generación de nuevas moléculas. ¿Por qué? Porque también ya llegó a la industria farmacéutica. Miren, en 2023 se hablaba que en un futuro, este, el médico ya iba a ver nuevamente al rostro al paciente, para poder finalmente tomar notas, ¿no? Y esto es algo que ya existe, ¿eh? Ahí se habla de un futuro, pero esto ya está pasando actualmente en algunos establecimientos más modernos, es cierto, sí, con más presupuesto, pero ya integran modelos de escucha ambiental, ¿no? El médico entrevista al paciente, no escribe nada y es la computadora, bueno, el software, la inteligencia artificial, la que está tomando notas, sistematizando la información, incluso sugiriendo, ¿no? Acá a la derecha sale tu guía que te va a sugerir, ¿no? Probablemente ahora, en relación a tantos por ciento, la posibilidad de que este sea el diagnóstico y sugerimos que puedas pedir determinado tipo de examen auxiliar, ¿no? O sea, esto ya está pasando, miren, esto se hablaba en 2023, ¿no? O sea, esto se habla de futuro y esto ya llegó, ¿no? Entonces, el, se escalan soluciones en salud, a partir de la inteligencia artificial, tanto para el paciente, tanto para la población, ¿no? Cómo se lleva el cuidado, el tema de los suministros, y también los productos, ¿no? A partir del desarrollo de nuevos materiales, de nuevos fármacos. Entonces, eh, como estamos viendo aquí, ¿no? El desarrollo de una droga antes pasaba por muchos pasos que tomaban, miren, sumamos 4 años. Esto, si no me equivoco, era un estudio que lo buscan de hace 3 años, me parece, ¿no? Decían, a hoy día, o sea, ¿no? Hace 3 años, demoraba 4, 14, 15 años desarrollar un fármaco, ¿no? Y se hablaba, pues, que las nuevas tecnologías con inteligencia artificial asociadas, aumentadas por la inteligencia artificial, los procesos demorarían menos 2, 3, 4 años, ¿de acuerdo? Obviamente esto genera retos para un personal que no tiene acceso, que tiene problemas de acceso a los servicios de salud propios, que tiene problemas en brindar ese acceso a los trabajadores, en una población que cada vez está más envejecida, donde las enfermedades crónicas no transmisibles y trastornos de la salud mental y enfermedad está en incremento, donde hay pobre respuesta a las emergencias de salud pública, lo hemos visto pues en la pandemia,
El cambio climático que no se estudia bien, ¿no? No hay muchos profesionales que se dedican a estudiar cómo realmente el medio ambiente afecta la salud de comunidades o individuos, ¿no? O sea, los estudios probablemente son a partir de información geoespacial, que después se lleva a la epidemiología, pero no hay estudios probablemente no hay tantos estudios eh, buscando pues algún tipo de, de molécula que pueda estar relacionada con algún tipo de enfermedad y estas no solo asociar, sino buscar causalidad relacionado a eh, la aparición de uno de estos grandes desastres, incendios, sequías, inundaciones, etcétera, ¿no? Las nuevas tecnologías entonces representan desafíos para el personal, ¿no? Esto lo paso un poco rápido, en especial porque los médicos, algunos tienen problemas para algunas cosas tan simples como las que estamos viendo aquí, ¿no? Desde el tema de prescribir medicamentos, desde el tema de conocer las interacciones de estos medicamentos, ¿no? Menos mal que al menos 3 de cada 4 personales de la salud, de atención primaria, hasta, si no me equivoco, el estudio del BID de hace unos 4 años, ya tenían al menos estas competencias ofimáticas, ¿no? Hay una autopercepción donde pocos se creen expertos y dicen, no, yo sí realmente sé de esos temas. Miren, la gran mayoría se ubican en el uno, en el 2, ¿no? Donde los temas como registros médicos electrónicos, telemedicina, tener sistemas de apoyo a las decisiones clínicas, dispositivos electrónicos para monitoreo clínico domiciliario, todas estas cosas siguen siendo desconocidas para personal de salud. Ok, llevándolo ahora sí a la medicina y llevándolo a nuestro tema, ¿no? Entonces las decisiones de salud, cualquiera que se tome, tiene que ver, bueno, como siempre, en relación a las características del individuo y el ambiente, ¿no? Ahora más que nunca se habla de calidad de vida, no solo salud, sino calidad de vida, especialmente con las nuevas generaciones, y aquí de nuevo entra la tecnología. Estamos pasando de una medicina basada en evidencia, ¿de acuerdo? Esto ya es conocido, el triángulo de la evidencia, a una medicina basada en la precisión, ¿no? Ya se habla hace tiempo, de hecho, de medicina, eh, precision medicine, ¿no? Pero potenciada, enabled, enhanced, aumentada por la inteligencia artificial, ¿no? Imagínense ese biosensor a la que le metes un algoritmo para que tenga la capacidad de predecir, basado en patrones, para un único individuo, la posibilidad de tener, por ejemplo, un infarto, ¿no? En las próximas 72 horas. Ya se están publicando estudios a ese nivel, ¿no? A eso está yendo la medicina y también la salud ocupacional, que es una rama de la medicina. Ahora bien, para tratar de hablar de riesgos ocupacionales, en el poco tiempo que hay, recordemos pues que son 5 estos riesgos ocupacionales, ¿no? Los famosos riesgos. Bueno, factores de riesgo son 2, agentes 3. Pero para el análisis, en este contexto grande que les he dado, es importante mencionar que vamos a dividirlo en aquellos trabajos que hacen uso frecuente de las pantallas de visualización de datos y aquellos que tienen más que ver con el trabajo manual, ¿de acuerdo? En ese sentido, perdón, en ese sentido, por ejemplo, si hablamos del futuro de trabajo desde el punto de vista ocupacional, tenemos que estudiar al trabajo per se, o sea, la actividad, a la fuerza laboral, ¿no? O sea, al trabajador y a la organización, ¿no? Si queremos hablar del futuro del trabajo, tenemos que hacerlo desde esa lógica, ¿no? Y desde hace varios años, de hecho, la NICE o el CDC tienen esta lógica, ¿no? De estudiar el centro de trabajo, la fuerza laboral y la organización. Nuevamente, entonces, si hablamos de riesgos ocupacionales en trabajos con pantallas de visualización de datos, probablemente, y esto es
un análisis, ensayo personal, que lo pongo para que ustedes lo interioricen, lo conversen probablemente con sus compañeros de trabajo, si desean, al final abrimos micro y conversamos. Probablemente uno de los grandes problemas que va a traer esto, ya estamos viendo, es el tema del estrés laboral, ¿no? Eh, un estrés potenciado por todo lo que estamos viendo y que va a venir para el 2030, en el sentido de mi trabajo va a ser reemplazado por una computadora, por un sistema de inteligencia artificial. ¿Será que ya viene el nuevo robot que va a hacer el mismo acto repetitivo que hacía en la fábrica y me reemplaza? Esto es algo que va a estar conviviendo en la mente del trabajador, además de los otros problemas que ya se conocían antes de la pandemia, ¿no? Propios de la pantalla de visualización de datos. El dice ergonómico, ¿no? Que tiene que ver mucho con el sedentarismo, ¿no? De estar mucho tiempo sentados, posturas prolongadas, antálgicas, eh, y el sedentarismo a su vez que condiciona problemas metabólicos, ¿no? Probablemente ese será el perfil de los trabajadores que sigan teniendo trabajo eh, con el uso de pantalla de visualización de datos. No pongo los otros porque va a depender obviamente del contexto del centro de trabajo. Obviamente si estamos frente a una pandemia se sumaría, por ejemplo, una nueva pandemia me refiero, se sumaría un riesgo biológico. Si estamos cerca, soy una secretaria que trabajo cerca de un campamento donde se trabaja con derivados de petróleo, pues va a haber químicos cerca. Igual, ¿no? Si bien hago, trabajo pues con mi computadora, soy un ingeniero que tiene únicamente función gerencial, pero estoy en el campamento donde hay muchos particulados, ¿de acuerdo? Todos estos se eh, actualizan pues a la realidad del centro de trabajo. ¿Y qué hay aquellos riesgos ocupacionales y puestos de trabajo que no tienen pantalla de visualización de datos? Vamos a llamarlos manuales porque no hay, de hecho, esta clasificación como tal, ¿no? Los factores psicosociales probablemente pasan a un menor riesgo de relevancia, no se descartan obviamente, pero aquí los trastornos musculoesqueléticos derivados, por ejemplo, del movimiento manual de cargas van a ser más importantes. Y aquí, por ejemplo, el tema de zoonosis va a cobrar relevancia. ¿Qué está pasando? Pues se están generando migraciones, movimientos de personas, aparición de nuevas especies debido a que pues estamos deforestando. Justo ahorita estaba viendo, antes de empezar la conferencia, he encontrado Aedes aegypti en Chile, ¿no? Y eso ha sido pues algo nuevo, ¿no? En Chile, que se encontró el mosquito Aedes aegypti. Eh, y eso es un problema, ¿no? Están tomando las autoridades sanitarias nota de esto y está cambiando también su epidemiología de nuevo. Entonces, el cambio climático, la medicina medioambiental, tiene que tomar más relevancia en los años que están por venir, ¿no? Y el sedentarismo también puede darse, menos obviamente, probablemente aquí sería la estación prolongada, ¿no? Más que el sedentarismo, acá sería probablemente el tema endocrino. Para motivos de entonces, ya acercarnos a las conclusiones, el puesto de trabajo con el uso de pantallas de visualización de datos, ¿podemos considerarlo como un puesto teletrabajable? Sí, sí, podemos trabajarlo por algún puesto teletrabajable. Y para mencionar un poco de factores de riesgo y cómo de alguna forma evitarlos, vamos a dar las mismas recomendaciones que damos pues a los personas que estén en teletrabajo, ¿no? Definir un espacio donde hacer el teletrabajo, un espacio adecuado que cumpla toda la ergonomía posible. Siempre puedes informar, y especialmente en nuestro país, ¿no? A tu empleador las ubicaciones habituales para el teletrabajo. Esta es la diapo el sitio de trabajo de un compañero más geek que yo relacionado al tema de informática. No lo menciono para que no se ofenda. Eh, gestionar el internet, la electricidad y todo lo que implique organizar el espacio de trabajo, incluyendo pues las relaciones familiares para que tener dos palabritas que son flexibilidad e impermeabilidad, creo que le pasa adelante lo opuesto.
Tener condiciones mínimas en un espacio de trabajo, ¿no? Acá incluso en 2021 trabajamos en Sensopas, en la subdirección de Medicina del Trabajo, una propuesta. Eh, Entiendo que probablemente sirvió de insumo para otros documentos técnicos, pero está bastante, eso hecho los compañeros que ahora están haciendo el doctorado, ¿no? Ajá, aquí está lo que les decía, ¿no? Flexibilidad y permeabilidad que lamentablemente nuestra normativa de trabajo no la recoge, pero esta capacidad de poder decidir con el empleador, tener mis 8 horas, 6 horas de trabajo y distribuirlas según como yo quiero, pero cumpliendo obviamente el trabajo, y en esas 6, 8 horas que yo voy a trabajar diario, y voy a reportar y voy a generar un producto, tener esa capacidad de cerrarme a todas las distracciones que pueda tener en casa, ¿no? Eso es impermeabilidad, ¿no? Entonces, es importante también, ¿no? Que al menos se reconsidere, ojalá, para las nuevas actualizaciones de la normativa de teletrabajo, ¿no? Aprovechando que estamos mencionando que en este futuro del trabajo vamos a tener, recapitulando un poco, trabajo eh, con pantallas de visualización de datos, o sea, trabajo probablemente administrativo, gestión, profesional, ¿no? Servicios mucho más de usar pues las capacidades cognitivas, eh, versus aquellos trabajos que tienen que ver más con la repetición, con lo manual, ¿no? Agricultura, cafetería, ¿no? ¿Ok? Puse, por ejemplo, el ejemplo de la cafetería porque le preguntaron al padrino, eh, Geoffrey, se me olvidó el apellido, el que fue el padre literal de las redes neuronales. Es un fundamento que se está aplicando en los nuevos modelos de transporte, porque ya no hay solo en Guatemala. Eh, y él mencionó que probablemente el futuro del trabajo, o todos tendremos que aprender finalmente de gasfiquería, ¿no? Por lo mismo de que el avance de las nuevas tecnologías. Entonces, centrándonos en este puesto teletrabajable, en este puesto con pantalla de visualización de datos, en este puesto lamentablemente más proclive a ser reemplazado por la IA, más automatización, los que aún permanezcan en este espacio, las pausas activas y visuales también son importantes. Hay un síndrome de fatiga visual, ¿no? Visión por computadora también. Eh, Hay pautas para trabajar sentado, ¿no? La idea es evitar hacerlo. Se puede, ¿no? Miren, por ejemplo, esa es una imagen de, bueno, ahí hay un logo de una empresa, creo que está sacando ese tipo de dispositivos, pero es posible, ¿no? Hay pues, escritorios que suben y bajan y la gente puede moverse abajo, no se ve, pero pueden poner una caminadora y la gente pues puede empezar a escribir, hacer su trabajo a partir de pantallas de visualización de datos, más moverse, ¿no? Es posible, ¿no? Evitar malos hábitos asociados, a todos nos pasa, los que somos manos rápidas, siempre estamos con algo picando, ¿no? Y ese es un problema. Procrastinar, mirar la televisión, estoy hablando pues de la gente que hace teletrabajo en sus casas, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Trabajar colaborativamente con los compañeros de trabajo, importante el espacio humano, ¿no? Colaborativo. Obviamente los que estamos en presencial tenemos reuniones físicas. De hecho, y haciendo otro paréntesis, Eh, hay que saber escoger qué tipo de reuniones hay que realizar. Hay algunas que probablemente con menos tiempo y virtuales sean más eficientes que una presencial. Sin embargo, lo bueno de la presencial es efectivamente el tema humano. No perder la conexión con el otro es importante en teletrabajo, sentirse cómodo, ¿no? No necesariamente estar en la playa, en un spa, haciendo teletrabajo, que se dan casos, desconectarse, importante, ¿no? Y esto, la desconexión digital es clave para los años que están por venir, buscando finalmente calidad de vida, ¿no? Tener un balance vida-trabajo, donde en un puesto de teletrabajo la línea es muy delgada es un tema crítico. A que pues un perrito, un perrijo, como dirán algunos, ¿no? Pero la familia, ¿no? Compartir con la familia. eh, que hemos estado, por ejemplo, haciendo teleeducación, a veces es complicado, pero necesario, lo sabemos.
Y ahí viene pues el tema de comprensión, de hablar en la familia, poner límites. Siempre hay un espacio probablemente en el que uno pueda compartir sin llegar a ser una doble presencia. Entonces, a modo de conclusión, a ver, vamos a ver si corre el videito. No sé si suena. ¿Suena? ¿Me confirma Jimmy? ¿Suena o no suena? A ver, vamos a correrlo. No, no suena, Gabriel. Perdón, ¿me dijiste si suena o no, no suena? No, no suena. En la opción compartir hay una opción de compartir audio. Ya, perfecto, ahorita voy. Ahí, uy, no me está dejando. Espérame. Mm, Han cambiado el menú, ¿no? A ver, un ratito. No, no sé qué está pasando. Bueno, ya. No importa, yo se los comento, ¿ya? A ver, atentos. Miren, este es un trabajo repetitivo, ¿no? Una fábrica probablemente. Viene el ingeniero, el jefe, el compañero de trabajo le da una carta, le dice, estás despedido. Preocupado que es el señor, que tiene probablemente más años de trabajo en la empresa, se pone a trabajar, ¿no? Viene un robot y pone un robot. Saludo porque ya está más humanizado, ¿no? Ve que su compañera al lado también le dan su carta de despido, ¿no? Preocupado, ¿no? Porque tiene trabajo, todo se fue automatizando en la fábrica, tal cual, un nuevo robot que hace el trabajo bien. Parece chiste, pero es anécdota. Un cliente pensaba que el trabajo era solamente repetitivo que podría ser reemplazado, ¿no? Y esto era para los ingenieros, ¿no? La hora, pues, el trabajo también de data gris también es reemplazado actualmente, ¿no? Esa es una de las conclusiones, ¿no? Podemos ir a ese escenario si es posible, está pasando, ¿no? Antes de empezar esta conferencia, justo revisé un poco el LinkedIn, ver un poco de cifras. Solo hace 2 días 10.000 puestos de trabajo de Amazon fueron borrados, ¿no? Amazon, que gana más de 6.000 millones en utilidades, despidió a 10.000 trabajadores, ¿no? En todos sus sedes, en el mundo probablemente, pero son 10.000 puestos de trabajo menos que fueron borrados y reemplazados por robots más inteligencia artificial. Algunos dirán, sí, pero todavía los robots no van a poder hacer el trabajo manual, ¿no? Les invito a ver los diferentes avances que están habiendo en robótica, es brutal, ¿no? ¿Qué está pasando? Los robots ahora ya no están tomando la información de un solo ordenador, sino que están siendo entrenados como que en simuladores virtuales, no a una velocidad X. Es como si tú escucharas un mensaje que te llega al WhatsApp a una X y no le pones 10X, ¿no? Y a esa velocidad están siendo entrenados virtualmente. El otro escenario es el que estamos viendo aquí, donde efectivamente humanos trabajan con computadoras. Obviamente aquí probablemente el humano no es el más beneficiado. Por un poco de esperanza, los invito a revisar hay una película que se llama Pachams, lo que yo siempre le digo a mis alumnos que la vean. Eh, Vamos a ver si yo la tenía por acá. Aquí está. A ver. Hey everyone, I'm Bueno, really excited to share this game with no importa, yo se las leo. Esta es una propaganda, perdón. Lo vamos a poner en grande, ¿ya? Les muestro la imagen, ¿no? Por X motivos, Patch Adams, que es el padre de la risoterapia, era el segundo de la clase o el primero de la clase que compartía con este doctor.
que están viendo, este, que era básicamente un médico con mucho hemisferio izquierdo, digo yo, ¿no? Muy pegado a los procesos, muy pegado a los flujogramas, a las guías, a la dosis, ¿de acuerdo? Y decía, no, no te puedes marchar, ¿no? Porque él estaba renunciando a la carrera, ¿no? Pachá era el que obviamente tenía la camisa entre hawaiana, divertida. Decía, no te puedes ir. Dice, yo tengo que irme, ¿no? Pasaron cosas en la película, los invito a verla. Y luego el médico de bata blanca le dice, ¿no? Bueno, en este caso probablemente interno, le dice, mira, no puedes irte porque tú tienes algo que no lo tengo yo, que son muy robotizados, que es que has hecho que la señora de la cama tal, ¿no? Pueda comerse su comida, su plato de fideos, le dicen, ¿no? Y gracias a ese plato de fideos, este, ella va a poder mejorar. Yo sé que tú vas a poder hacerlo, yo no puedo hacerlo, ¿no? Se siente frustrado, ¿no? Tanto conocimiento, tanto bagaje, tanto izquierdo, tanta ciencia, no logra hacer que el paciente humano finalmente eh, pueda comer un plato de comida, ¿no? Y le dice, no te puedes ir, ¿no? Y lo dejo ahí como un poco para que ustedes revisen la película, ¿no? A ver, estoy terminando, porque me he dejado de compartir. Ahí está, nuevamente. Sí se ve la explicación que les dije, ¿no? Bueno, nada, el futuro del trabajo ya está aquí. Puede ser distópico, sí. Muchos son optimistas. La verdad, por lo que uno está viendo, a veces cuesta hacerlo. Sin embargo, este lado humano, el que nos distingue, va a ser el que va a determinar finalmente cuál va a ser el futuro del trabajo. Hay que estar siempre, obviamente, preparados y abiertos a las nuevas tecnologías que están incorporándose. Estas decisiones las están tomando, obviamente, nuestros jefes, nuestros directores, nuestros gobernantes. Así que hay que estar siempre capacitándonos, aprendiendo, no cerrarnos si son del team, yo odio los robots, tampoco, ¿no? Yo odio a la inteligencia artificial, nunca la uso, nunca he usado ChatGPT, ¿no? Eh, yo sí diría pues que tampoco hay que ser de ese tipo y tratar de verle naturalmente cómo se están moviendo las cosas en este mundo pues tan informatizado, globalizado que estamos viviendo. Muy bien, no sé si hubiera alguna otra pregunta, consulta, duda, espero no haberlos aburrido, asustado. De hecho, les cuento algo muy personal, en su momento me asustó cuando hicimos la revisión hace el 2021, ver estos escenarios distópicos cuando yo tenía recién un hijito que estaba unos meses, ¿no? Pero bueno, eh, esperemos ser siendo positivos, esperanzados pues en que las cosas van a mejorar para el humano eh, que reciba pues a las nuevas tecnologías, ¿no? Muy bien, no sé si hubiera, hoy 174 personas. Jimmy, no sé si es por ahí hay alguna consulta, duda, pregunta, reflexión. De nada, Mercedes, de nada, Cristian. Compartir sus diapositivas, claro que sí. Déjenme agregarle algunos links y creo que podemos enviarle su correíto, ya lo coordino ahí con el equipo. O si no, me buscan en mi LinkedIn, creo que ahí voy a subir la PPT ya con links para los que quieran revisar los documentos que les he mencionado, ¿no? Son bastantes. Muy bien. Bueno, entonces Jimmy, no sé si hubiera alguna otra consulta. Si no, Sí, Gabriel, justo están escribiendo algunas cosas, de repente se puede ir a hacer lectura de las preguntas. Hay que darle unos ah, minutos más adicionales de repente. sí, claro que sí. A ver, a ver. Estoy hablando de los riesgos ocupacionales, ¿no? O sea, ahí se embarcan, se condensan todos, ¿no? O sea, los tres agentes y factores de alguna forma son los riesgos ocupacionales. Hay algunos que son emergentes, por ejemplo, el tema cardiovascular, pero que no está ligado directamente a la aparición de enfermedades ocupacionales, ¿no? Por eso me lo refería. Obviamente, en los físicos, ahí, por ejemplo, está el ruido, las vibraciones,
Si hablamos, por ejemplo, del biológico, ahí está, por ejemplo, el COVID, ahí está la tuberculosis ocupacional, etcétera, ¿no? Eh, a ver, Miguel Ángel Burgos nos dice, retos de la salud ocupacional para trabajadores que van perdiendo funciones. Ah, interesante, ¿no? Por ejemplo, ahí, la clásica, ¿no? Alguien que tiene una discapacidad motora, existen las famosas prótesis, pues, ¿no? Estas prótesis cada vez son más funcionales y debido a la biotecnología, actualmente incluso lo está haciendo, me parece, Elon Musk con su empresa, no recuerdo ahorita el nombre, pero usa pues alguna forma de interacción tejido-máquina, ¿no? O sea, esto está viniendo, si es bien usado, bienvenido sea, ¿no? Genial. Los factores de riesgos son diversos, amigo, para que puede optimizar sus funciones según el uso de la IA, nos dice José Luis Franco. Claro, claro. La IA ahorita en salud ocupacional está sirviendo para la prevención de accidentes mucho, ¿no? Eso se está viendo en los diferentes congresos que estamos pues, presenciando, asistiendo, escuchando, ¿no? ¿Cuántas horas diarias tendremos que trabajar? Quiero que sean 4 horas diarias. Interesante. Depende, pues, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si no tuvieras que trabajar y alguien te da una pensión? ¿Qué es lo que están hablando ahorita los grandes tecnócratas, ¿no? ¿Qué pasa cuando haya internet gratis, cuando haya más robots que humanos y cuando la IA sea general y ya se haya pasado pues eh, este punto de no retorno donde la inteligencia artificial va a ser más, pues, va a superar al humano en todas las actividades, ¿no? Que se está previendo ser 2027, ¿no? No estamos hablando de 2030, 2027, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Eh, genial, yo recibo mi pensión y listo, ¿no? Pero el trabajo va más allá de ser una actividad para un sustento económico, familiar, ¿no? Mucha gente se siente realizada con el trabajo. A mí me gusta trabajar, ¿no? Eh, no, ya no soy tan workaholic, pero no sé qué haría si no pudiera trabajar. Yo me siento realizado trabajando, ¿no? El mejor consejo de estos tiempos sería estar en constante actualización, sí, Diego, concuerdo. Estar en constante actualización y colaborar, ¿no? Formar grupos de apoyo en las diferentes industrias, empresas en las que uno está. Hugo nos dice entonces el factor psicosocial predominará en el trabajo, ya está predominando en el trabajo debido a que ya estamos ahorita no tenemos estadísticas, sería interesante para los amigos psicólogos del Censopas hacer algún estudio para ver cuánto de trabajo híbrido, teletrabajo ha cambiado después de pandemia y se está quedando, ¿no? Si bien algunas empresas dicen pues que la presencialidad es la norma, otras, especialmente las que usan más data, un ejemplo bien claro, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas tiene aún a su personal en trabajo remoto. ¿Por qué? Porque son más eficientes. ¿Qué hacen teniendo un funcionario, un servidor público, burócrata, calentando un asiento, ¿no? Los tienen cumpliendo metas, objetivos, y les va mejor, ¿no? Es una charla que escuché alguna vez en alguna oficina del MINSA, ¿no? Yo no quiero llevar a mi personal a presencial, yo lo quiero tener ahí, son más productivos, mira. Hay que hacerse esa pregunta a nivel gerencial, ¿no? Factor psicosocial predomina ya en el trabajo, en el teletrabajo, sí, de todas maneras, ¿no? ¿Qué más? Gracias a los que me felicitan esta exposición. ¿Qué profesiones están desplazadas del todo por la IA? Es, es irónico, pero los que han creado el tema de la IA, o sea, los que han tenido directo que ver con la, la aparición de la IA y que esté actualmente en todas las industrias, son los programadores. Y son ellos los que están siendo impactados inicialmente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora hay inteligencias artificiales. Revisen las noticias de Claude, claude.ai. Está usándose para programar, ¿no? Incluso otros foros están hablando de que la misma IA ya está programando a un nivel que los programadores humanos ya no están entendiendo qué están haciendo. Están logrando el objetivo, están viendo el resultado, pero no saben cómo, ¿no? Así que ojo con eso, ¿no? Los profesionales, los que hacemos, por eso, uso de pantallas de visualización de datos, vamos a ser de alguna forma impactados, ¿no? Si hablamos de médicos, que creo que es el único objetivo de aquí, enfermeras, psicólogos, todo el equipo de SST,
Si hacemos algún tipo de trabajo manual, probablemente vamos a demorar en ser impactados, ¿no? El médico asistencial sigue practicando un examen físico, ¿de acuerdo? Y ese examen físico, por ejemplo, un apendicitis es eh, todavía incuestionable, ¿no? Por ahí alguien dirá, no, pero la ecografía. Ya, pero de nuevo, los datos que te da el examen físico siguen sumando para la toma de decisiones, ¿no? Y esto todavía no está siendo reemplazado, al menos en un primer momento, por la IA. Tuvimos una conversación, haciendo un micro paréntesis, en un foro que tenemos con algunos colegas radiólogos, ¿no? Donde estudiábamos las declaraciones de tecnócratas que decían que en unos años los radiólogos iban a desaparecer, ¿no? Es discutible, ¿no? Ahorita probablemente no va a pasar, mientras se siga pues con el trabajo humano, ¿no? El principal riesgo de la IA que se genere sedentarismo mental, por decir ya entiendo por dónde va la pregunta. La IA, salió un estudio del MIT hace unos 6 meses, en que decía que está haciendo tonto al ser humano, la IA, ¿no? En general, ¿no? Pero daba también algunas luces, algunas eh, salidas a esto, en el sentido de que si tienes algún tipo de desarrollo ya profesional y sabes usarla y la usas bien, vas a aumentar tus capacidades, ¿no? Las capacidades humanas. Me preocupa qué va a pasar con las nuevas generaciones, la verdad, ¿no? Sometidas a redes sociales, a la televisión, ¿no? La televisión streaming ahora, al celular, al jueguito, y llegas a la clase, tu profesora te dice, haz tal ensayo, y tú le preguntas a ChatGPT que lo haga, y ni siquiera lo lees y lo presentas, ¿no? O sea, ese pienso que es uno de los principales riesgos ahora, los que ya pintamos algunos canas, probablemente no vamos a ser tan afectados, ¿no? Yo lo veo con los chicos que estudian medicina, al menos a mis estudiantes les digo, eh, primero, o sea, estudien a la antigüita, yo les digo, ¿no? Lean sus libros, perdón, lean su artículo, procesenlo, no importa que no lo entiendan, es un lenguaje nuevo, ¿no? Después que lo hayan leído, ok, apóyense en una guía para clarificar algún concepto, ¿no? Ampliar algún otro tema, ¿no? Pero apóyense de él, ¿no? Y es un reto, porque los chicos vienen pues con competencias de nativos digitales. Muchas gracias. Solo prepararnos para poder entender las exigencias económicas que acompañan los cambios. Sí, pues, la geopolítica, los cambios tecnológicos y lamentablemente las guerras van de la mano, ¿no? Sí, para el programa de vigilia, no entiendo bien, Mercedes, ¿qué quiero decir? Bueno, eh, debemos poner más énfasis en los factores de riesgo psicosocial, siempre, ¿no? La salud mental es importante. Estaríamos gordos como igual, y bueno, no puedo hablar al respecto. Deprimido sí no estoy, pero sí estoy con sobrepeso, un poquito más quizá. Pero ese es el gran reto, movernos, ¿no? Porque el sedentarismo de por sí ya es un factor cardiovascular independiente, ¿no? De problemas cardíacos, endocrinos. Menos mal me mantengo moviéndome, ¿no? No sé ustedes, no sé ustedes. El teletrabajo predominará en el futuro. Eh, Ojo, el teletrabajo parcial sí. eh, las nuevas empresas, las empresas privadas, probablemente las públicas no todavía, ¿no? Todavía piensan que el trabajo presencial es mejor, pero las empresas privadas van a adoptar el trabajo mixto, ¿no? O sea, algunos días que vengan, o algunas horas del día, ¿no? O por turnos, citan a una reunión presencial, todos vamos, ¿no? Como está pasando en algunos centros de trabajo. Esto va a pasar, ¿no? Los factores de riesgo son los mismos. El trabajo mixto, bueno, el trabajo mixto presencial es trabajo pues, que se da en centros de trabajo, ¿no? Los mismos factores de riesgo que se da a cualquier trabajador. Y el teletrabajo es lo que les había comentado, ¿no? Sobrecarga laboral, ¿no? Riesgos, el tema visual, ¿no? Nosotros nos parpadeamos cuando vemos pantallas. Gerardo Marrica, gracias, doctor Gerardo. Sí, pues ahí hubiese querido exponer un poco antes, antes de que salga la ley de teletrabajo, pero bueno, porque se busca calidad de vida
La calidad de vida es un concepto amplio, ¿no? Va más allá incluso de la salud, ¿no? ¿Qué significa el ámbito de trabajo? Yo creo que esto sí podría dar para más, no tengo quizá la respuesta, pero quizá para un, qué sé yo, un joven de 21 años que está trabajando en una empresa, siendo call center, por ejemplo, calidad de vida para él significa tener menos horas de trabajo o completar las horas de trabajo en su casa, que le va a permitir tener pasear a su perro, compartir el almuerzo con sus papás, ¿no? A eso me refiero a calidad de vida, ¿no? Sobre la gente que está consumiendo su diagnóstico, la IA. Ah, ya. Ojo, la IA, de nuevo, es que la IA no es solo una, ¿no? Inició con grandes modelos de lenguaje que lo único que hacían era eh, predecir qué era la siguiente palabra que iba a venir y en base a eso pues construían un supuesto diálogo, ¿no? Basado pues en millones de revisiones que opera pues en las diferentes eh, CPUs o las GPUs, ¿no? Eh, pero ahora es diferente, ¿no? Con toda la data que ya existe, las formas en que nosotros estamos interactuando también para pedir información de salud, los modelos han aprendido y se están alimentando de algoritmos reales de diagnóstico. Probablemente en tiempo real están consultando los statements, o sea, los papeles de posición de alguna sociedad médica y te dice que para esta clínica, según la que tú estás describiendo, lo más probable es que tengas esto y el accuracy, o sea, la certeza que vas a tener probablemente sea cada vez mayor. ¿Ah? Ojo, no hay que cerrarse. Obviamente, lo que sale en la respuesta de un modelo de IA va a ser siempre, o debe ser siempre validado pues con la labor del médico. Ahora tenemos esa legislación, no sabemos qué pase luego, ¿no? Jorge Walker nos dice otro riesgo de la IA es que se convierte en una herramienta de discriminación cuando se brinda una actitud médica para el puesto de trabajo, cuando se apliquen modelos predictivos. Sí, es verdad, es verdad. Ahí viene pues el tema de la ética empresarial, ¿no? Si somos productivos haciendo teletrabajo en el Ministerio de Economía, sería conveniente que nos digan cómo están consiguiendo esos objetivos. Sí, sería interesante. La misma IA por webcam en la salud ocupacional ya se está viendo en temas ergonómicos. Sí, pues en temas ergonómicos, en la parte química, prevención de accidentes, accidentes de tránsito, ¿no? Eh, en varias cosas, de hecho, ¿no? ¿Qué va a pasar de la humanidad en la atención del tacto y el contacto del trabajo, sobre todo con la que atendemos personas, la educación y la comunicación, dónde quedan las habilidades blandas? Sí, yo creo que eso es parte de lo que nos va a diferenciar, ¿no? Hay que seguir trabajando en actividades blandas. No sé, Jimmy, tú me dices, yo sigo, ¿ah? Sí, Gabriel, puedes continuar, todavía estamos sobre, o sea, dentro de la hora, ¿no? Estamos 10:23, así que tenemos hasta las 11. Entonces ya vamos cerrando. A ver, Miguel nos pregunta, más del cambio en el trabajo, en tu opinión, ¿qué otras cuestiones de la IA también debemos vigilar, como la toma de decisiones de gobierno, su control de la opinión pública? Sí, pues, ¿no? El tema de la IA es que ahora los nuevos modelos están sacando videos cada vez más parecidos, no solo videos, sino también audios cada vez más parecidos a la realidad, ¿no? Acuérdense que mucha información que nos llega a nosotros, que nos llega, es debido a nuestros dispositivos móviles. Aún, ahora ya se están hablando de nuevos dispositivos también de interactuar. Algunos quieren ponerse chips para hablar directamente a la IA, ¿no? Eso es motivo de otra conversación, pero el tema es, sí, pues el tema es quién maneja esta data, quién accede a esta data pública y cómo se usa, ¿no? Yo personalmente cuestiono la data de, que puede utilizarse para una IA militar, ¿no? La IA militar es un riesgo actualmente, ¿no? Sobre el diagnóstico de uso de la IA son mejores. A ver, eh, regresando un poco a esta conversación que tuvimos en el foro hoy día, ¿no? Probablemente la certeza que tenga un sistema de IA, se llama, una IA para entender un estudio de imagen, actualmente puedas tener menos errores que un humano, sí. Pero acuérdense que el humano interpreta no solo la imagen, sino el contexto clínico. Y por ahí, efectivamente, eh,
el diagnóstico final siga estando en manos, pues, de un humano radiólogo, ¿no? Ok. ¿Qué pasa en cuanto a los riesgos químicos en el Perú? ¿Hay alguna tendencia? Ah, interesante. Creo que ese es motivo de otra exposición. Ah, Diana. Por ahí vamos a llevarlo a la- al grupo para ver si... Me parece que vamos a programar una charla sobre el tema químico, eh, pero hay nuevos cambios que están pasando. Lo que pasa es que el tema químico está en todo, ¿no? La física y la química están en todo, ¿no? Eh, Quizás por ahí dejo mi correo, al interno especificas un poco tu pregunta y puedo orientarte un poco qué estamos haciendo acá en el instituto o derivarte a alguien, ¿no? Eh, Listo, creo que ya no hay más. Ajá, las faltas de riesgo posicionales por agentes biológicos en hospitales de salud públicos son las superficies sucias, los residuos sólidos. Debemos hacer nuestro ambiente del hospital. Ya, esto es gestión de residuos, ¿no? Esto ya no tiene que ver mucho con nuestro tema. Sí, probablemente la tecnología nos ayude a esto, ¿no? Si hablamos del futuro de esto, siempre va a pasar por una buena gestión, ¿no? Muy bien, creo que ya he contestado las preguntas, Jimmy.